Hola, hoy vamos a hablar de los diferentes conceptos curriculares de varios autores. Stephen Kemmis, en su obra El currículum más allá de la teoría de la reproducción, deja ver claro que si bien la visión que se tiene sobre el currículum es aquello que los profesores tienen que enseñar sobre lo que ellos ejercen solamente un control muy limitado, deja solo ver un punto de vista meramente ideológico sobre lo que tiene que hacer el profesor siguiendo la estructura dada, bien sea por la parte administrativa o por la parte oficial de un estado. Eh, Cuando habla de la teoría y la metateoría del currículo, expresa que el tipo de juicios sociales y morales están basados en la acción práctica. Es decir, se crea un currículo basado en los juicios sociales de cómo fue el hombre o cómo debe ser creado el hombre social o perteneciente a un entorno social para que cumpla con las características que beneficien a ese estado. En esa razón, el currículo y la reproducción social son una educación como un aparato ideológico del Estado y una ideología de currículo dominante de la sociedad. Estaba basado en dos aspectos principales: el pensamiento burocrático, que está en las relaciones sociales, como de cómo regular, ¿sí?, las relaciones sociales como regulador, o cómo regulan las relaciones sociales la escala de producción. Y por la parte del pensamiento comunitario, habla sobre las relaciones como un todo. De la misma manera, Pérez, en el 2013, en su obra Los conceptos básicos de la teoría curricular, expresa que el currículo no es un objeto terminado y que se conforma de un proceso continuo en donde se toma en cuenta desde los aspectos teóricos hasta los resultados de la implementación del programa educativo. Es decir, es un proceso donde continuamente se está regenerando el currículo, se está desarrollando y a la vez se está reflexionando y componiendo durante el proceso, y entonces ese es un proceso de retroalimentación, donde todo el tiempo lo que se está haciendo se está llevando a cabo y se está evaluando para saber si funcionó, si no funcionó y cómo se debe mejorar o qué se debe suprimir. Eh, Cuando hace el análisis del currículo, entonces piensa claramente que los contenidos antes eran vistos como contenidos de enseñanza, donde había una lista de materias, luego había un plan guía de actividad escolar o una homogenización del conocimiento, es decir, se hacía que todo el conocimiento era igual para todo el mundo y todas las regiones debían cumplir lo mismo. Eso en un país como Colombia tiene algunos inconvenientes. Por una parte, porque nosotros regionalmente somos bastante diferentes, bastante diversos. No es la misma idiosincrasia de una persona del altiplano cundiboyacense, o de la región andina en sí, a la región de la Amazonía, a la región insular, a la región de la costa caribe. Entonces no tenemos una misma ideología, una misma idiosincrasia, y ustedes pueden ver plenamente la diferencia que hay entre lo que piensa y la forma como actúa el paisa y cómo actúa el bogotano, y eso se crean las diferencias. Por eso cuando se habla de un plan guía de homogenización no es tan claro que se pueda hacer, pero entonces a partir de ahí dice que se puede desde la experiencia lo que en realidad se hace, es decir, es una reflexión de lo que sucede en cada, cómo se está haciendo, qué se ha hecho y cómo se mejora. También habla del currículo como un sistema de elementos constituyentes, es decir, todos los elementos que a la vez, desde lo teórico, desde lo práctico, desde lo reflexivo, desde lo diverso, cómo se va construyendo ese mismo currículo, cómo va variando a medida que se va. Y también empieza a expresar desde lo disciplinar, o sea, como una reflexión crítica de lo que es una disciplina, de crear el currículo, una disciplina, o sea, un estudio continuo del desarrollo, de la formación del individuo, de la formación del conocimiento, del crecimiento personal para el beneficio de una sociedad. El Ministerio de Educación Nacional, en la Ley 115 de 1994,
representa el currículo como conjunto de criterios o planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, local, regional, nacional, incluyendo los recursos humanos, físicos y académicos. Fíjense que cuando lo menciona la ley 115 en el año 1994, habla de la construcción de la identidad cultural, pero tiene en cuenta que hay una identidad cultural local. El cucuteño, por ejemplo, ¿sí? El norte santanderiano, a pesar de que tiene una idiosincrasia muy similar al santanderiano, tienen marcadas diferencias en algunas cosas. También habla de lo regional y de lo nacional, una identidad nacional. Aunque a veces parece que lo único que nos identifica a nivel nación es cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de lo que está por fuera, pero sí hay una identidad nacional. Y hay una identidad nacional en esa forma de ser, en esa forma como el colombiano actúa, como busca siempre el progreso, como no sé qué. Sin embargo, históricamente hemos tenido desde el exterior una mirada distinta de ese currículo nacional, ¿cierto? Un currículo que nos ha marcado como que es una sociedad facilista, que está buscando a través de la ilegalidad lograr, pero eso es simplemente una apariencia dada por unos pocos en el exterior. Sin embargo, esa es una identidad cultural asumida en otros países acerca de lo que somos nosotros. Y también tiene que ver con los recursos humanos, físicos y académicos. Entonces tiene que ver exactamente con lo que tiene el Estado para trabajar con en sus recursos físicos, en sus recursos humanos y en el conocimiento académico y disciplinar de las diferentes áreas. Sin embargo, podemos tener aquí algunas características generales desde de los años 70 hasta el momento sobre la visión del currículo. Entonces podemos ver que Johnson en 1967 cree que el currículo es una guía educativa y de enseñanza, es decir, simplemente es una lista de chequeo. Eso es el currículo desde Johnson en 1967. Taba en 1973 cree que es una preparación cultural. ¿Verdad? Entonces ya aquí empieza a hablar de preparación cultural, o sea, es algo que se elabora, ¿sí? Desde la cultura, es una preparación cultural. Ruller en 1974 dice que es una experiencia escolares y de aprendizaje. Ya volvemos simplemente a experiencias, unas experiencias escolares. ¿Cuáles son las experiencias escolares? Ya no tiene que ver solo con lo de aprendizaje, tiene que ver también con lo cultural, con lo regional. Entonces en esas experiencias está, por ejemplo, las danzas, cuando se hace en el colegio danzas, la música, cuando se vean los diferentes aspectos culturales. King en 1976 dice que es la psicopedagogía cultural, entonces ya lo lleva al plano de la psicología y de la pedagogía, pero ya no tiene en cuenta, mire que ahí ya no está hablando de lo que es una identidad cultural y regional. Buchamps en 1977 dice que es una planeación institucional, entonces vuelve y nos pone en el lado de lo que es una ideología de Estado, una planeación institucional. Entonces el currículo es un arma del Estado para poder planear lo que necesita para seguir adelante. Es meramente pragmático en ese punto de vista. Glassman y de Ibarrola en 1978 hablan de los objetivos, las unidades y dominios de aprendizaje, única y exclusivamente lo academicista, los objetivos, las unidades y los dominios, simplemente contenidos. Jung en 1979 habla de la distribución social del conocimiento. Vea que aquí vuelve otra vez a hablar de sociedad, pero solamente de la distribución social del conocimiento. Habría que ver en Jung de 1979 si esa distribución social está dada también por los diferentes estratos. Bernstein en 1980 habla del conocimiento educativo considerado público. Entonces vea que aquí venimos ya a lo que es un bien público, ¿sí? Un conocimiento educativo considerado público, o sea, un bien de todos y para todos. Acuña en 1980, Glassman y Figueroa y Díaz Barriga hablan del currículo como una adaptación social, o sea, ya estamos hablando del individuo no como un ente receptor de conocimiento, sino como un ente que se adapta a una sociedad, a la sociedad en que convive. Entonces es un currículo que está adaptado sobre la convivencia y el desarrollo social.
Helibebner y McNeil en 1983 hablan del currículo como el acceso al conocimiento, o sea, la posibilidad de llegar al conocimiento. ¿Sí? Cómo se organiza para que haya un acceso al conocimiento, una llegada hacia el conocimiento. Arredondo en 1981 habla de los contextos y fines y objetivos educativos, recursos y medios para lograrlo. Vea que habla simplemente de los contextos como los diferentes lugares donde se lleva a cabo, los fines de la educación, ¿sí? Los fines y los objetivos educativos, en razón de qué queremos educar, cuáles son los recursos que necesito y cuáles son los medios que tengo para llegar a eso. Entonces, de eso habla Redondo cuando estipula sobre el currículo en 1981. Schubert en 1985 habla de las materias, las actividades, las tareas, los conocimientos, valores y actividades para desarrollar. Vea que estamos hablando de una cosa que es de 1985, pero que muchos de los administradores del sistema educativo siguen viéndolo así, como materias, actividades, tareas, conocimientos, valores y actividades por desarrollar, o sea, mera calidad, lo que llaman hoy en día, ¿cierto? Cuáles son los materiales, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, cuáles son los conocimientos, cuáles son los valores y cuáles son las actividades a desarrollar. Calidad. Y mire que estamos hablando de algo que es de 1985. Whitty en 1986 habla sobre la respuesta a valores y creencias sociales. Mire que vuelve otra vez a hablar del currículo como es una respuesta a los valores sociales y culturales. Es la manera como la educación refleja los valores sociales y las creencias culturales y los valores sociales de las que está hecho el contexto. Apple en 1986 habla de la selección, la organización y la evaluación del conocimiento, es decir, como un colador. Apple habla desde 1986 como la selección y organización y evaluación de un conocimiento. Vea que ya no está hablando de contexto, ya no está hablando de sociedad, ya no está hablando ni siquiera de materias, actividades, tareas y valores, sino está hablando de una selección y organización y evaluación de conocimiento meramente pragmático. Grundy en 1987 habla de la organización de las prácticas evaluativas. Vea que viene otra vez a hablar del currículo, pero esta vez viene a hablar solo de las prácticas evaluativas. ¿Cómo valoramos el proceso educativo? ¿De qué manera valoramos lo que se ha enseñado, lo que se ha aprendido, lo que se ha desarrollado? Sarramona en 1987 habla de la programación de actividades socialmente aprobadas. Volvemos otra vez a lo que es socialmente, a la reproducción social de algunos saberes y de algunos comportamientos adecuados y aceptables. Arnaz en 1989 habla sobre el plan institucional de la enseñanza y el aprendizaje, pero vuelve a lo mismo, solamente es un plan, es un orden estatal en el cual ya no se está hablando de comunidad, de sociedad, sino simplemente un plan estructurado dado por el Estado, cosa que se sigue repitiendo hoy en día en los administradores del sistema educativo. Ya si venimos a la década de los 90, encontramos a Sacristán en 1991, donde habla de un conjunto temático abordable interdisciplinariamente. Aquí, vea, en 1991 empieza Sacristán a hablar de la interdisciplinaridad, como el currículo no es un conjunto de materias aisladas, sino un conjunto temático abordable interdisciplinariamente. Entonces ya tenemos que hablar de la relación de las ciencias y las matemáticas, de la lengua y los sociales, de lo humanista con lo científico. Venimos haciendo un montón de cosas que se van, y es entonces donde aparecen conceptualizaciones como los hilos conceptuales que hoy en día trabajan, como los del PRAE, los del PES y diferentes cosas. Vienen hablando de eso desde que estaba Sacristán en 1991, también por allá donde estaba Jimeno y muchas otras cosas. Tormes en 1992 dice que lo explícito, intenciones, normas y contenidos, y lo oculto. Vea que empieza a hablar del currículo explícito y el currículo oculto. ¿Cuál es el explícito? Habla de lo que es intencional, las normas y los contenidos. ¿Qué es lo intencional? Lo que está escrito directamente sobre la documentación cuando se crea el currículo. Eso es lo explícito. Hablamos de las intenciones. ¿Para qué
qué se busca, qué tipo de estudiante necesitamos en el momento que estamos desarrollando. Pero habla también de las normas sociales que debe seguir ese individuo y del tipo de contenidos que debe ver. Y por último, el currículo oculto, o sea, empieza a hablar del currículo oculto. ¿Qué son ese currículo oculto? Son esas cosas que subyacen debajo del conocimiento y que hacen parte de la formación. Los valores, la ética, la moral, las actitudes, los conocimientos y las destrezas. Esas habilidades que debe desarrollar el joven y que debe desarrollar todo individuo para ser competente en algo dentro de una sociedad. Eso es lo que ya viene siendo lo que es el currículo oculto, y se empieza a hablar de ese currículo oculto en 1992 a raíz de lo que Tormes empieza a hablar en esa época. Y entonces dice que ese currículo explícito y el currículo oculto, que son los conocimientos, las normas y los contenidos, cuando es por una parte, y lo oculto, que son los valores, las actividades, las habilidades y las destrezas, y que se enseñan y se aprenden. Entonces desde allá venimos hablando del currículo explícito y del currículo oculto. Y en el 92 empieza cuáles son los fines de la educación, los contenidos que debe tener esos fines para cumplir esos fines, cuáles son las destrezas. Venimos a hablar otra vez de las competencias que ya venía hablando Tormes en el 92, y de los métodos de enseñanza, de las formas. Y entonces empiezan a mezclarse lo que es la interdisciplinaridad, el currículo explícito y el currículo oculto, ¿ya? Y luego ya llegamos al comienzo del siglo XXI, o las postrimerías del siglo XX, cuando Giovanni Gianfrancesco habla de los principios, los propósitos y los procesos de formación integral y social y medios para lograrlo. Sin embargo, hasta ahí lo que documentalmente venía, más los dos o tres que mencionamos antes de ver este cuadro, que son los que son en este siglo XXI, los que han escrito, los investigadores que están girando alrededor del tema del currículo. Espero que esta información les sea útil para desarrollar algunas actividades que vamos a tener más adelante.